Hola a todo el mundo, vamos a empezar con el tutorial de cómo pintar flores de foie gras. Pintar, dar forma, etcétera. En este caso yo voy a pintar estas flores que para mí me gustan mucho a la hora de hacer scrap, son pequeñas, no tienen un tamaño muy grande y os voy a enseñar a hacerlas de dos formas. Lo primero que necesitamos es foie gras, un patrón de una flor o una flor que ya venga precortada y yo en este caso voy a utilizar pintura acrílica para pintarlo. Es el color Adriático de Artis. Necesitaremos también un pincel de estarcir blandito que la cerda no deje rastro y una toallita húmeda. El motivo de esto es que el foie gras se pinta mejor si tenemos un poco humedecido el pincel. Empezaremos dando desde el centro hacia afuera y dejaremos las puntas blancas. Si vemos, por ejemplo, que tenemos un exceso de humedad en el pincel, lo que podemos hacer es coger un papel absorbente y secar un poco el pincel, ¿vale? Iremos eso desde el centro hacia afuera, pero las puntas yo os recomiendo dejarlas en blanco. El color es opcional, también podéis coger foie gras que ya tenga un color de base. Yo cuando cojo un foie gras de color base, eh, yo que sé, por ejemplo, rojo, lo que hago es que lo aclaro o lo oscurezco con pintura también, aclarándolo con amarillo para que dé un toque de luz y con rojo más intenso para que sea más oscuro. ¿Vale? Como veis, yo estoy dejando todas las puntas blancas para que la flor tenga más luz. Y siempre, insisto, desde el centro hacia afuera. Lo importante es llevar el pincel eso un poquito húmedo, pero si lleváis mucha carga de agua, de humedad en el pincel, lo que puede pasar es que la pintura se esvare. Entonces, bueno, nada, simplemente quitamos pintura, quitamos exceso de humedad en un papel absorbente, como os decía antes. Esto lo recalco porque es bastante importante. Hay gente que me dice, Isabel, pero ¿por qué a mí se me quedan con muy poco color? Pues por eso, tened en cuenta también que cuando nosotros planchemos el foie gras, o sea, cuando apliquemos calor, parte de esa pintura se va. Entonces, si queréis que os quede un poquito muy clarita, no echéis mucha pintura, pero si queréis que quede un poquito más oscura, necesitamos más pintura, ¿vale? De todas formas, podéis hacer una prueba con un trocito de foie gras que tengáis, que no esté cortado, que no hayáis cortado, y le aplicáis un poco de pintura y calor. Entonces así vais a ver exactamente el tono que os queda. Como veis, yo las monto con diferentes tamaños. Yo tengo los tamaños siempre separados, porque una vez calientes, una vez dado forma, es muy fácil confundir un tamaño con otro. Y a la hora del montaje, en unos casos iremos de mayor a menor y en otros casos de mayor a menor. Entonces, bueno, es importante separar eso, los tamaños. Nada, en este caso, esa flor lo que he hecho ha sido darle medio centímetro más en cada tamaño que he ido aumentando. ¿Vale? Ya veréis después que una misma flor se puede montar de formas diferentes y queda totalmente distinta. Entonces, bueno, como veis, os estoy dejando todo el proceso para que, bueno, pues podáis ver más al detalle cómo lo voy haciendo. Y es un vídeo que no es excesivamente largo. Entonces, bueno, si lo queréis pasar en algún punto, lo podéis hacer. Ya os digo, hemos pintado por una cara, ahora damos la vuelta y tenemos que pintar por la otra, exactamente de la misma forma. Esto sí que os lo voy a pasar un poquito más rápido porque ya habéis visto la anterior. Bueno, pues esto lo hacemos un poquito a cámara más rápida, pero sí que os quiero decir que no sé si se aprecia del todo bien en el vídeo, pero yo tengo debajo un plástico porque al estar la pintura algo húmeda, si lo dejamos sobre algún tipo de papel, pues al final se nos puede quedar pegado. Entonces yo simplemente tengo un plástico debajo para proteger mi mesa y para proteger que la flor, pues bueno, no se quede pegada ni adherida a ningún sitio. Al contrario que en la madera, estos pinceles de estarcir aquí los utilizamos siempre húmedos. Soy muy pesada
pero si lo hacéis de otra forma nos va a quedar el resultado final igual. Digamos que al tenerlo húmedo se degrada muchísimo mejor, ¿vale? Podemos hacer un degradado genial. Incluso si queréis podéis mezclar varios colores. Por ejemplo, podéis poner el centro, imaginaros, en un azul más oscuro y sacando para afuera un color más claro. Entonces, bueno, nada, yo lo utilizo con acrílico, podéis hacerlo con un acrílico de cualquier marca, yo utilizo esta y bueno, a mí es que me encanta esta marca, entonces ya está, pero cualquier acrílico que tengáis, incluso con pintura a la tiza, también os sirve. Yo he probado con alguna tinta y lo que pasa es que dependiendo del tipo de tinta que sea, al final termina yéndose al poner el calor de la plancha y también con ciertos rotuladores. Sí que he probado con lo que es el típico pastel, ¿vale? Y con el pastel tiza, vamos. Y con ese sí que se me ha quedado. Siempre utilizando una toallita porque es mucho más denso. Ahora vais a ver que tengo otra flor. La flor que yo estoy pintando ahora es la misma, pero el fondo es de un color diferente. Esa flor, en vez de ser blanca, es más azul. Entonces, bueno, pues nada, simplemente el foie Miran ya tiene un color y yo estoy aplicando el mismo azul de antes y la diferencia es que se va a quedar más oscuro, más intenso y las puntas van a quedar con menos luz. Pero luego, de todas formas, veréis el resultado final. Se montan exactamente igual, pero era para poneros un poco los dos ejemplos. Ya os digo, lo hacéis con el mismo color o incluso si queréis utilizar un azul un poquito más fuerte, lo podéis hacer. Yo las he hecho azules, pero repito, cualquier color con el que lo hagáis va a quedar bonita. Entonces ya vamos a terminar la parte de pintura. Recordaros que eso, el pincel siempre húmedo. Y vamos a empezar ahora con la parte de dar forma a las flores. Vamos a empezar a dar forma a nuestras flores y para eso necesitamos una plancha caliente, necesitamos calor. Entonces esta plancha, yo utilizo una plancha chiquitita, la típica de viaje, que le quito el vapor, no podemos planchar con vapor y la pongo en posición vertical, ¿vale? He separado las flores por tamaños y por los dos colores que tenía diferentes. Y le he añadido unas hojitas porque en este caso iba a hacer un montaje más veraniego. ¿Vale? Esas hojas tienen un poco más de complicación a la hora de cortarlas. Yo normalmente utilizo una máquina de corte. Entonces, bueno, pero podéis poner cualquier elemento verde, cualquier hoja. Y yo en este caso no las he pintado. ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser coger una de las flores pequeñas y nos ayudaremos de una espátula. Pondremos la temperatura de la plancha a media y vais a ver que de repente la flor se gira un poco. En ese momento ya la podemos quitar. Yo doblo 3 pétalos sobre sí mismos y lo que hago es retorcerlos, ¿vale? Todos juntos. No tengáis miedo porque el foie Miran normalmente no se parte. No se parte si está a la temperatura adecuada, ¿vale? No os tenéis que quemar. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer es sujetar un ratito hasta que se enfríe el foie Miran, porque si no, se desliará y volverá a su forma, ¿vale? Y así iremos haciendo con cada uno. Repito. ¿Veis? De hecho, atrás la flor se ha ido abriendo. Entonces, nada, volvemos a hacer lo mismo. Juntamos unos pétalos con otros y giramos, ¿vale? Tened cuidado, que las planchas queman, ya sabéis. Yo, de hecho, en alguna grabación de alguno de los vídeos me he quemado alguna vez porque, claro, no estás atenta del todo a lo que tienes que estar. Así, separados por tamaños. ¿Qué vamos a hacer? Después para el montaje montaremos dos pequeñas con dos grandes. ¿Veis? La hoja, la flor se cae sola cuando ya está caliente. Si lo dejáis mucho tiempo, lo que va a pasar va a ser que va a encoger demasiado la flor, ¿vale? Siempre va a encoger un poquito. Pero el procedimiento siempre es igual. En este caso yo esta flor la he montado toda de la misma forma a la hora de dar forma. Luego el montaje no, ¿vale? Y así haremos con
todas. Os voy a enseñar cómo damos forma a la hoja. Simplemente ponemos la hoja encima, quitamos y doblamos al centro, ¿vale? Doblamos al centro, presionamos y de las puntas de la hoja las abrimos hacia afuera. Ya está. Este tipo de hoja no lleva más forma. De todas formas, os podéis fijar en cualquier hoja natural, ¿vale? Para dar la forma. Si nos falta un poquito de dar forma y se ha quedado fría, la podemos volver a poner en la plancha, ¿vale? Para darle más forma. Tened en cuenta que cuantas más veces lo pongamos en la plancha, más encoge el foie gras. El foie gras no deja de ser un plástico, ¿vale? Entonces, eso, temperatura de la plancha media, no lo pongáis a todo gas, ni la dejéis que se enfríe demasiado, ¿vale? Simplemente vamos dando forma con los dedos. Y entonces así tendríamos hecha nuestra hoja. De esta forma voy a hacer todas las flores, ¿vale? Y todas las hojas. Así que lo voy a pasar un poquito a cámara rápida. Mi consejo a la hora de dar forma a las flores, eh, uno de ellos, aparte de los que ya os he dado, es que la plancha esté lo más limpia posible. Es decir, si yo he hecho antes una flor que sea de color rojo, ¿vale? Siempre se va a quedar algo de pigmento rojo de la pintura al calentarla en la plancha. Entonces yo normalmente tenéis líquidos para limpiar planchas, pero aún así, bueno, líquidos o una especie de pastilla que das cuando está caliente todavía. Aún así, antes de que se enfríe podéis pasar una toallita y luego ya termináis de limpiarla. Porque ya os digo, o sea, todo lo que sea pigmentado, que hemos puesto un color, también las podemos hacer sin pintar, pero todo aquello que hayamos puesto un color se va a quedar restos de ese color. Entonces, si después ponemos otra flor, en este caso azul y blanca, se nos pueden quedar trocitos del color anterior sobre la flor, ¿vale? Y a lo mejor en algún caso no nos importa, pero en otros seguramente que sí. Y además suele quedar de una forma desigual, no es que haga un degradado, porque si quedase bonito, pues adelante. Pero suele pasar eso. Entonces, bueno, mi consejo es ese, que limpiéis siempre la plancha en el momento en el que vayáis a cambiar de colores, ¿vale? Normalmente no es inmediatamente. Por ejemplo, aquí me da tiempo a pintar distintas flores, ¿vale? Y las hojas a darles forma. Pero bueno, más que nada es eso, que tengáis cuidado en ese sentido. Y ahora ya estoy terminando de dar forma a nuestras hojas. Recordad separar siempre los tamaños, porque cuando están así cerradas no se nota la diferencia entre un tamaño y otro, y a la hora del montaje es bastante importante por lo que os comentaba antes. Entonces, una vez terminado de dar forma a todo el producto, luego lo que vamos a hacer va a ser montar. Montar, que os voy a decir dos formas diferentes de montaje para la misma flor, para que veáis que se puede hacer de formas distintas, ¿vale? 2, 3, 4, las que sean, pero yo os voy a enseñar dos. Así que aquí acabamos esta parte. Y la parte final es montar las flores que hemos hecho. Yo voy a utilizar pistilos, ¿de acuerdo? Podéis utilizar perlitas, lo que queráis. Y os voy a enseñar la primera forma en la que podemos montar esta flor. Necesitamos eso, los pistilos, que los podemos agarrar con tape, con cinta, depende un poco de si se va a ver o no. Normalmente los trabajos de scrap no se suele ver, ¿vale? Si vamos a hacer algún montaje, pues aplicado a un centro, o entonces sí, ¿vale? Sí que se vería. Necesitamos una pistola de silicona caliente, también lo podéis hacer con fría, pero tarda más tiempo. Si os dais cuenta, yo he cogido una flor, unos pétalos de los pequeños, y os estoy enseñando que a la mitad, ¿vale? Vamos a poner los pistilos. No los vamos a pinchar en medio.
aplicamos silicona en un trocito, cuanto más fino mejor, porque así luego no se nos ve. Y vamos a poner 2 pistilos en el centro, ¿vale? Entre una hoja y otra, entre un petalito y otro. Pero yo no he llegado a pegarlo entero, ¿vale? Es como si llevase una forma, una especie de mariposa, pues algo así. ¿Por qué? Ahora lo vais a ver. Ahora lo que hago, una vez hecho esta forma, bueno, voy a hacer el resto, ¿vale? Que tanto con pequeñitas, con alguna pequeñita y alguna grande. Y entonces, nada, voy a hacer exactamente lo mismo. Os vuelvo a enseñar, ¿veis? Se queda por la mitad 3 pétalos a un lado y 3 a otro, hecho en la parte superior de en medio, coloco los pistilos en la parte de arriba y se queda formada como una mariposita. Por eso esta parte nos la paso rápida para que veáis unas cuantas cómo se hace, ¿vale? Pero yo creo que queda claro, pero aún así con imágenes siempre se ve mejor. Entonces, yo tengo eso. ¿Veis? Vuelvo a plegar así como a la mitad, 3 a un lado y 3 al otro. Y marco, echo la silicona, pongo los pistilos a diferente altura la mayor parte de las veces. A mí me gustan a distinta altura, eso ya para gustos colores. Recordaros que los pistilos, por ejemplo, si los compráis en blanco, los podéis teñir en cualquier color pintándolos con un acrílico, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente cogemos un par de pistilos, los metemos dentro del acrílico y lo único que tenemos que dejar secar, pero tendríamos pistilos de muchos colores. ¿En dorado? Pues en dorado. De hecho, estos están pintados y no se nota nada. Entonces, bueno, depende un poco también de la cantidad de flores que vais a hacer. Si vais a hacer muchas flores, yo os recomiendo que compréis el pistilo del color que necesitéis. Es un material muy barato, tanto el foie Milan como los pistilos y todo lo que estamos utilizando. Entonces, bueno, pues hay veces que merece la pena no pararse a pintar. Pero simplemente os lo digo como información por si en un momento determinado tenéis que hacer, yo qué sé, una flor que queréis, el pistilo en negro y no vais a comprar un paquete entero de pistilos para 2 pistilos. Así de fácil. Entonces, ¿veis? Este igual yo procuro lo mismo que os estaba diciendo, poner uno más alto que el otro y, y ya está. Simplemente hago esa forma de especie de mariposita y nada, ya creo que me quedan solamente un par de ellas para terminar esa forma, ese montaje. En esa parte tengo tanto azules, estas son las que tenían ya el fondo en azul y las otras eran en blanco. Y, y ya ves, o sea, se nota diferencia, pero quedan bonitas las dos. Y me decidí a hacerlo en azul porque es un color que habitualmente no hacemos o no encontramos en una flor natural. Y sí que es verdad que lo bueno de hacer las flores de foie Milan para el scrap o para cualquier trabajo manual es que elegimos el color que realmente nos va bien al proyecto, ¿vale? Para mí me resulta súper entretenidas de hacer y no sé, es algo que me relaja hacerlas, a no ser que lleve mucha prisa. Pero bueno, principalmente es eso, así puedo dar el color que yo quiera. No tengo que estar dependiendo de que haya en el mercado el color que estoy buscando. Vale, esa parte ya estaría terminada. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dar la forma. Y es tan fácil como coger los pétalos de atrás, los que han quedado abajo, ¿veis? Que han quedado unos cuantos pétalos y subirlos hacia arriba. Y ya tenemos montada la flor. Mm, yo creo que es muy sencillo, ¿vale? Pero se queda así montada, es teniéndola abajo. Ahora sí que aplico la silicona para que después se quede bien. Tiramos hacia arriba y tenemos montada la flor. Se quedan flores pequeñitas que podemos utilizar en muchos trabajos. Entonces eso lo vamos a ir haciendo con todas las flores. ¿Veis? Aplicamos ahí la silicona, por eso antes no hemos llegado abajo del todo para poder girar y darle la vuelta a nuestra flor. Es una forma diferente de hacer flores, pero creo que es una forma muy fácil y la flor queda
para mi gusto, muy bonita. Queda desigual, es distinta y, y eso, y la podemos poner en cualquier proyecto. De hecho, podemos juntar después más de una flor. Podemos coger 3 flores juntas y meter una hojita en medio y tendríamos pues como una especie de ramillete chiquitito. Me gusta mucho, por ejemplo, yo este tipo de flores, hay veces que las utilizo para poner en los tags, ¿vale? Y en alguna portada normalmente utilizo más la segunda que os voy a enseñar a hacer ahora. Pero bueno, veis eso, que son súper fáciles. Ahí veis muy bien la diferencia entre el foie Miran, que ya estaba de color, y el que era blanco. Y bueno, pues nos da un toque divertido al proyecto el meter flores de distinto color. Ya os digo, material barato, económico, siempre mucho más que comprar una flor hecha y además a nuestro gusto. Entonces veis ahí junto 3 florecitas y veis que queda una especie de flor un poquito más grande y bueno, genial para mí.